presencia tan linda en esta noche, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. Siento tantas cosas en mi corazón. Estamos a la víspera de un mover de Dios maravilloso, iglesia. Estamos anticipando cosas muy grandes de parte del Señor y sabemos que, como decía al principio, mientras más sea nuestra entrega, más el Señor va a hacer. Mientras más usted le dé al Señor, más Él puede hacer en su vida. Y mientras adorábamos ahí, yo recordaba en mi juventud, cuando yo tenía como 15 años, yo tuve un encuentro bien fuerte con el Señor. Y el Señor cambió mi vida. Pero a los 17 años, yo tuve otro encuentro con el Señor. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cambió mi vida y llenó mi vida de un poder diferente. Yo comencé a hacer cosas que yo no podía hacer. Escuchaba la voz del Espíritu Santo que me hablaba y me enviaba, y yo iba y hacía lo que el Espíritu Santo me decía. Fue un estilo de vida muy diferente cuando recibí el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y yo recuerdo en aquel tiempo que yo me tiraba de rodillas en mi cuarto y yo me pasaba las noches llorando delante de la presencia del Señor, porque yo quería más. Porque yo no estaba satisfecha con lo que yo sentía, yo quería más. Y como yo había conocido a ese Dios de la Biblia, yo sabía que Él podía hacer mucho más de lo que yo estaba experimentando. Pero en ese tiempo yo lloraba y gemía por mí, porque yo quería esa llenura. Pero mientras estábamos aquí adorando, mi corazón clamaba por esta generación, por esta obra, por esta ciudad, por esta nación, por Latinoamérica, por nuestros jóvenes, por nuestros hijos. Entonces nuestra perspectiva ha cambiado. El Señor ha cambiado la perspectiva. Ahora no se trata de mí. Ahora no se trata simplemente de mi familia, de mis hijos, de mi esposo. Se trata de una generación que necesita que nosotros nos despertemos y seamos llenos del Espíritu Santo para que Dios pueda hacer algo grande en medio de esta generación. Y se toma usted y yo hacer que la gloria de Dios se manifieste en medio de esta generación. Y ahí están nuestros hijos, nuestros jóvenes. Esos son los que van a correr cuando ya nosotros no estemos. Así es que nuestra perspectiva debe cambiar. Y como hemos creído en ese Dios de la Biblia, nosotros queremos asegurar y pararnos firmes en esta temporada de que la Biblia es la verdad. La Biblia es infalible, es inmutable, no cambia, no miente, no tiene error ninguno. La palabra de Dios, dice la palabra, que es inspirada por Dios. Quiere decir que salió de Dios y hombres de Dios escribieron esa palabra. Y lo que vamos a hablar en esta noche con la serie de Vuelta a la Biblia, se trata del ataque en contra de la Biblia. El cristiano, el creyente, si no basa su fe en la palabra de Dios, va a caer, va a flaquear, no va a poder sostenerse. Porque lo único que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Esa es la que nos revela quién Dios es. Lo único que tenemos es la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar de eso, porque mientras más nosotros cimentados estemos en la palabra de Dios, más Dios puede hacer con nosotros. Entonces, se ha levantado desde el principio un ataque en contra de la Biblia. Y yo sé que quizá usted lo ha experimentado también, porque los medios están llenos de los ataques en contra de la Biblia. Las teorías, los ateos, los agnósticos, las religiones, las sectas que se levantan, todo se ha levantado en contra de la palabra de Dios. Y la verdad de Dios está bajo constante ataque de todos los lados. Entonces nosotros como creyentes tenemos que estar seguros en lo que nosotros creemos. Porque el ataque no es simplemente exterior, de afuera hacia adentro, de afuera hacia la iglesia, sino que también hay un ataque interior.
dentro de la iglesia, incluso creyentes que profesan ser cristianos, atacan la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poquito de eso. Es bien evidente, bien obvio que el ataque es masivo en contra de la palabra de Dios. La verdad siempre ha estado bajo ataque. Y un buen lugar para nosotros comenzar, un lugar crítico para nosotros poder entender un poquito cómo el ataque en contra de la verdad se ha levantado, es en el primer ataque que se lanzó en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios dijo. Cuando de verdad comenzó la guerra. Yo quisiera que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 3, del 1 al 4. Y vamos a hablar un poquito sobre la caída del hombre. Génesis 3, del 1 al 4, por favor, si usted lo puede buscar. Es importante que nosotros podamos ver y estudiar esto un poquito sobre lo que sucedió cuando el hombre cayó. Y cuando hablamos de la caída del hombre, estamos hablando cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, cuando Adán y Eva pecaron. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No había restitución ninguna. No existía ninguna manera de que el hombre pudiera volver al lugar de intimidad que tenía con Dios. Era imposible cuando el hombre cayó. Por eso esto es tan importante. Génesis 3 del 1 al 4 dice, versículo 3. Vamos a comenzar con el versículo 3. No, perdón, aquí puse un número equivocado. Del 1 al 4 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí es donde Satanás adquiere el título que el Señor Jesús le da en la Escritura en Juan capítulo 8, 44, que le llama el padre de toda mentira. Ahí podemos ver claramente cómo él se lleva ese título que le dio el mismo Señor Jesucristo. Y la primera mentira, si usted se fija en esa Escritura, la primera mentira es que Dios no te dijo la verdad. Y él comienza con lo que parece ser una pregunta muy inocente, ¿verdad? Como un observador muy preocupado por Eva. Fíjese cómo maquina el diablo. Muy preocupado por Eva. Pero prontamente en lo que está diciendo insinúa que él sabe más que Dios. ¿Verdad? Dios está equivocado. Y yo estoy en lo cierto. Es lo que Satanás está insinuando con lo que le está diciendo a Eva. Dios dijo que morirás y yo te digo que no vas a morir. Y esto es esencialmente lo que está sucediendo aquí. Que Dios dice una cosa y Satanás dice que es mentira. Vamos al versículo 2 y dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Hay otra versión que dice, y se puede traducir casi literalmente, ¿con qué Dios dijo? ¿Con qué Dios dijo? Y aquí, cuando él usa la palabra Dios en el hebreo es Elohim, que Elohim se refiere al Señor soberano. Fíjese el nombre que usa, el Señor soberano, el que está por encima de todo, el que reina sobre todo. Ese te dijo a ti que, con que Elohim dijo. Fíjese cómo habla, él no usó Yahweh, usó Elohim. Y entonces parece como una pregunta sencillita. Yo quiero que podamos ver en esta noche cómo el diablo maquina y lo que sucedió con ese primer ataque en contra de lo que Dios había dicho. Una preguntita sencillita. Y es, fíjese, la primera pregunta que aparece en la Biblia.
Y ahí comienza el primer dilema de la historia humana. ¿Con qué Dios dijo? Es impresionante la astucia que el enemigo usa y usó para hacer caer al hombre en aquella ocasión. Y la pregunta está diseñada para una cosa, para convencer a Eva de dudar de la palabra que Dios había hablado. ¿Con qué Dios dijo? ¿Será verdad? Fíjese cómo el enemigo maquina. Y el dudar la palabra de Dios es la esencia del pecado. Por eso nosotros tenemos que pelear y guerrear en contra de todo espíritu de duda que se pueda levantar dentro de nosotros. Porque en el momento que yo dudo lo que Dios dijo, es pecado. Entonces, la esencia del pecado es la duda. Si dudo lo que Dios dijo, pues entonces Dios en realidad no lo dijo. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Entonces, él le dice, con que Dios dijo. Qué astucia. Y por primera vez, la fuerza más desastrosa fue infiltrada al mundo. Todo era perfecto. Dios dijo y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y Dios plantó al hombre en el jardín y le dio instrucciones de lo que él debía hacer. Le dio sus instrucciones cuando el hombre comenzó a trabajar. Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces lo puso a dormir, le sacó una costilla y de su parte interior hizo a una jeva. Jeva. Hizo a una Eva que Adán se volvió loco con aquella mujer, ¿verdad? Y dijo, aquí. ¿Cómo fue que dijo? Sangre de mi sangre y hueso de mis huesos. Esta sí que es mía, ¿verdad? Entonces lo que Dios hizo, todas las instrucciones que Dios le dio, con una sola pregunta, el diablo fue capaz de hacer que Eva dudara de lo que Dios había hablado. Y John MacArthur dice que la fuerza más desastrosa que fue infiltrada al mundo fue esta: la suposición de que lo que Dios ha dicho está sujeto a juicio humano. Que ahora yo tengo el derecho, es lo que la serpiente está diciendo, con que Dios dijo. Entonces ahora lo que está insinuando, infiltrándose, es que ahora yo como ser humano puedo juzgar lo que la palabra, lo que ha salido de la boca de Dios. Fíjese qué cosa más desastrosa. Y desde ese comienzo es lo que hemos estado viendo hasta hoy. Pero entonces Satanás usa lo que Dios dijo y lo invierte a un negativo. Y pervierte lo que Dios dijo para mostrarle a Eva de que Dios la estaba restringiendo y le estaba poniendo límites y prohibiciones. Lo que está sembrando en ella es que la palabra que Dios habló puede ser juzgada, puede ser cuestionada. Y él usa, fíjese, la única limitación que Dios le dio a Adán y a Eva. La única. Porque él dijo, de todo lo que hay pueden comer, menos de un solo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. That was it. Todo lo demás lo podían disfrutar. La única limitación que Dios le puso fue esa. Y eso usó el diablo para hacer sentir a Eva de que Dios los estaba limitando, restringiendo. Él era un Dios muy estricto. Entonces, en lo que dice implica que Dios la está restringiendo de tener algo que ellos deben tener. Él está restringiéndoles un placer que ellos pueden tener, un gozo que deben tener. Entonces Dios quiere quitarte tus elecciones. Dios quiere robarte tu libertad. Quiere limitar tus derechos. ¿Y sabes qué? Él no es tan amoroso como tú piensas. ¿Con qué Dios dijo? Él no es tan bondadoso como tú piensas, porque Él te está limitando. Y si él como Él lo presentó de esa manera, entonces Eva ya no puede confiar más en Dios, porque entonces Dios no es quien Él dijo que Él era. Usted ve todo lo que insinúa esa sencilla pregunta. Entonces Satanás le está insinuando a Eva de que Él se preocupa más por ella, ¿verdad? Porque Él no le pondría esos límites a Eva.
Él la dejaría que ella hiciera lo que ella le diera la gana. Él le daría a ella su libertad. Él se preocupa de verdad por ella. Con la pregunta que está poniendo, pone duda sobre el carácter de Dios, sobre la divinidad del carácter de Dios, la veracidad de su palabra y de su fidelidad con que Dios dijo. Ahora, ¿qué le pasa a Eva? Yo quiero que usted siga leyendo conmigo. ¿En qué estado, después que el diablo le dice eso a ella, en qué estado se encuentra ella? Mire lo que ella dice en el versículo 2, al principio del versículo 2. ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Es como que ella está tratando de defender lo que el diablo le acaba de decir. Con que Dios te dijo que no podías comer, que ustedes no pueden comer de ese árbol. Pero podemos comer del fruto de todos los árboles, ¿verdad? Le dice ella. Ella como que trata de defender a Dios y decir, bueno, podemos comer de todos los árboles, menos de ese. La Biblia nos relata que todas las tardes Dios bajaba al jardín y hablaba con ellos. Eva conocía a Dios. Eva tenía intimidad con Dios. Eva conocía su señorío, su poder, su amor. Eva no había escuchado de Dios. Ella conocía a Dios. Ella conocía a Dios. Ella hablaba con Él. Ella caminaba con Él. Pudo haber otra manera de que ella pudo haber defendido a Dios, ¿verdad? Ella pudo haber dicho, tú no puedes levantarte en contra de lo que Dios ha dicho. Nadie puede hablar en contra de lo que Dios ha dicho. Pudo haber defendido a Dios de otra manera, porque ella lo conocía personalmente. Ella conocía su perfección, ella conocía su poder. Ella sabía que Él les había dado un mandato bien claro. Y ella también pudo haber estado sospechosa de que había una serpiente hablándole. Ella sabía que las serpientes no hablaban, ¿verdad que sí? Y eso mismo nos pasa a nosotros. A veces creemos la mentira del diablo, vemos cosas que nosotros sabemos que no pueden ser verdad y le creemos sobre lo que dice la palabra de Dios. Aún en nuestras propias vidas. No juzgue a Eva muy duramente, porque si nosotros hubiéramos sido Eva, nosotros las mujeres, también hubiéramos caído. No se crea que usted hubiera sido una santurrona, que usted hubiera hecho algo diferente, porque hubiera caído igualito que ella. Ella pudo haber dicho una rotunda negación en contra de lo que la serpiente le acababa de decir. ¿Cómo tú te atreves? Tú no puedes hablar así de Dios. Pudo haber ella defendido a Dios de otra manera, pero como que comenzó a caer, como que comenzó a dudar. Entonces ella dice en el versículo 3, en el versículo 2, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. A veces nosotros leemos esta historia y no nos damos de cuenta de lo que está pasando, como que Eva cayó de repente, como que ella está declarando ya lo que Dios habló, y que de momento allá le vio el fruto, qué rico se ve, ¿verdad? Creemos que fue algo así, pero en lo que ella está diciendo, nos podemos dar de cuenta que ella está cayendo en la trampa del enemigo. Ella comenzó a dudar y le añadió a lo que Dios había dicho. Vaya a Génesis capítulo 2, del 15 al 16, y vamos a leer verdaderamente qué fue la orden que Dios le dio a Adán. El versículo 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y Eva le añade, fíjate, no coman de ese árbol ni lo toquen. Ella comienza como que a caer en esa trampa. Oye, pero es verdad. Dios es muy restringido, no sé decir la palabra, restrictivo. Me quiere poner límites. No tan solo quiere que no lo coma, sino que también que ni lo toque. Dios nunca le dijo a Adán que no lo tocara. Le dijo que el día que se lo coman, morirían. Y Eva le añade que no lo toquen. No quiere que lo comamos ni lo toquemos, ¿verdad? Y en ese momento
ella comenzó a creerle la mentira al diablo. En el momento que uno no cree en todo, con todo el corazón y sin medida, fíjese bien que la palabra de Dios es la verdad absoluta. En ese momento que nosotros no vemos la palabra de Dios como la fuente de nuestro gozo, como nuestro mayor bien, como la satisfacción más profunda que el ser humano pueda recibir, o el placer más grande que nosotros podamos tener, entonces la desconfianza causa que el pecado se apodere de nuestro corazón. Cuando yo puedo poner la palabra de Dios a un lado y vivir mi vida sin ella, caigo en pecado. Cuando la palabra de Dios no es tan importante, no es la autoridad en mi vida, caigo en pecado. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. En ese momento, Eva comenzó a dudar. Thank you so much. Eva comenzó a dudar. Yes, thank you. Yes, let me take a sip. Y le añadió a lo que Dios había dicho. Ay, sí, es verdad. Dios me está limitando. No quiere ni que me lo coma ni que lo toque. Dios es restrictivo, ¿verdad? Y ella se monta en ese tren de Satanás, en la mentira de Satanás, ¿verdad? Le añade a lo que Dios ha dicho. Y lo que sigue, lo que sucede próximo es simplemente la manifestación de la caída del hombre. Muchos eruditos dicen que la caída del hombre sucedió en ese momento cuando Eva dejó de creer en lo que Dios había dicho. Y que cuando ella comió del fruto fue la manifestación de la caída. Porque cuando en nuestro corazón nosotros dudamos, ponemos en juicio, oiga, nos sentamos en silla de juez, no para juzgar a nuestro hermano, sino para juzgar a Dios. Es en el momento que nosotros vamos a caer en pecado. Porque lo que Dios ha dicho no está abierto para nosotros poner a Dios en juicio sobre lo que Él ha dicho. Nosotros no tenemos ninguna autoridad y ningún poder para llevar a juicio lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho. Y eso es exactamente a donde Satanás llevó a Eva. A poner en juicio, a cuestionar lo que Dios había hablado. Fíjese qué lugar tan terrible fue aquel momento cuando el hombre cayó. ¿Okay? La palabra nos dice que toda la creación fue afectada por causa de la caída del hombre. No fue simplemente Adán y Eva. Toda la creación, toda la tierra, todo el universo sufrió por la caída de Adán y Eva. Aquello no fue simplemente, ellos pecaron y ya. No. Fue que hubo una separación eterna entre Dios y el hombre. Y eso era exactamente lo que el enemigo quería hacer. Satanás entra con la negación total de lo que Dios había dicho. Fíjese lo que le dice el diablo. Ok, él sabe, mientras él habla con ella astutamente, sencillamente, así como nos hace a nosotros, ¿verdad? Y nosotros caemos presa fácil de las mentiras del diablo. Por eso a veces no podemos movernos hacia adelante en lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Porque escogemos creer una mentira sobre lo que Dios ha dicho. Oiga, qué pecado. Y a veces nos hacemos las víctimas. ¿Qué me dijeron? ¿Qué me hablaron? ¿Qué me hicieron? Cuando la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decidimos entonces sentarnos, el ay bendito, pobrecito de mí, yo no puedo hacer esto, que me dijeron aquello. Cuando ya Dios nos ha empoderado para nosotros caminar en poder y unción y hacer lo que Él dijo. Entonces nosotros pecamos cuando creemos la mentira del diablo sobre lo que Dios ya dijo. Eso es exactamente lo que Satanás mostró aquel día en el jardín del Edén. Ya él sabe lo que la mujer está pensando, porque ya él sabe que ella mintió cuando habló y dijo de lo que Dios dijo. Ya él sabe, esta cayó. Y Satanás descaradamente le dice a la mujer, mira lo que le dice:
No es cierto. No van a morir. Una negación completa. Le está diciendo que lo que Dios dijo era una mentira. ¿Ven? No vas a morir. Es que Dios tiene una deficiencia en su carácter, ¿verdad? Dios no es quien te dijo que Él era. Él no es amoroso, Él no es bondadoso, Él no es bueno. Él no te dijo la verdad. No puedes confiar en su palabra. ¿Suena familiar a lo que vemos en nuestra sociedad? ¿Suena familiar a lo que a veces nos sucede a nosotros? Tú no vas a poder alcanzar ese propósito que Dios habló sobre tu vida. Tus hijos, míralo cómo están. Eso no fue de Dios. Dios no te dijo eso. Bien descaradamente. Dios te dijo una mentira. No puedes confiar en su palabra. Él no tiene tu mejor interés en mente. Y ella creyó, por pequeño que fuera, creyó que Dios en su carácter era defectuoso, que Dios es engañoso y demasiado limitante. Y ella creyó en que Dios, fíjese, ella había creído cuando Dios le dio el mandato. Él le dijo, el día que comieren de ese fruto, ¿qué les dijo? Morirán. Juicio. Ella había creído en ese juicio que Dios había lanzado en contra de lo que se hacían y desobedecían lo que Dios había dicho. Y en ese momento ella dudó del juicio de Dios. Ven acá. Pero entonces, si no voy a morir, el juicio que Dios decretó tampoco es verdad. El juicio no es verdad. No voy a morir. Si desobedezco a Dios, no voy a morir. Dios no me dijo la verdad. Y no me dijo la verdad en particular sobre el juicio. Es tu vida, Eva, vívela. ¿Suena familiar? ¿Suena familiar? Vívela. Haz lo que tú quieras. No le permitas a Dios que te ponga tantas limitaciones. Vive tu vida. No tienes que vivir restringida. No tienes que vivir limitada. Y esa es la mentira más grande, hermanos. Esa es la mentira más grande. De que no tengo restricciones, no límites, no reglas y mucho menos juicio. Hablaba anoche que una mentira bien grande se ha propagado en los medios sociales. Y muchos hombres predicadores lo dicen. No importa lo que tú hagas y con quién lo hagas, Dios nunca se va a enojar contigo. Yo he visto publicaciones de artistas que yo sigo que lo han puesto en sus redes sociales y miles y miles y miles de likes. Es verdad. No importa lo que tú hagas, ni con quién lo hagas, Dios no se va a enojar contigo. Esa es la mentira más grande que existe en todas las generaciones. Porque nosotros entendemos claramente, y la Biblia es bien clara desde el principio: si comen de ese árbol, morirán. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos a un Dios que es justo. Y como Él es justo, demanda justicia. Por eso cuando el hombre cayó, la justicia de Dios, la santidad de Dios no le permitía acercarse al hombre. Y por la suciedad del pecado del hombre no le permitía acercarse a Dios. Esa es la mentira más grande. Vive como quieras. Un Dios que ponga esas restricciones sobre ti no te ama. Yo no te pongo esas restricciones. Y quizás si fuéramos Eva en ese momento, ella pensaría, pero ¿por qué Dios me haría eso? ¿Verdad? ¿Por qué Dios me miente de esa manera? Y mira lo que le dice la serpiente, el versículo 5. Pues, porque Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces aquí el diablo tuerce la palabra.
van a ser como Dios. Ahí está tu razón. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque a él no le gustan los rivales. Si tú te comes ese árbol, te vas a convertir igual que Dios. Vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Entonces, Dios seguramente es un envidioso, un celoso. Él sabe que si tú lo haces, serás tan libre como Él es. Dios es libre. Dios no tiene límites. Dios no tiene restricciones. Vas a ser como Dios. El padre de la mentira, con esa manipulación, hizo caer a toda la humanidad. Escuché algo muy, muy poderoso de el Dr. Miles Monroe. ¿Quién sabe quién es Miles Monroe? Miles Monroe, él es un predicador. Él falleció con su esposa en un accidente en su avión. You know him, right? Miles Monroe, de las Bahamas, un predicador grande de las Bahamas, un hombre muy influenciante en la comunidad cristiana. Fue un hombre que cambió mi vida. Yo leí muchos de sus libros y hasta el sol de hoy sus predicaciones me impactan. Miles Monroe, tremendo hombre de Dios. Y él predicaba algo sobre Adán y Eva y los roles del hombre y la mujer, como la Biblia dice. Y algo bien impresionante que él hablaba en uno de esos mensajes era que él dice: cuando Dios creó al hombre, creó no solamente al hombre Adán, sino que dentro de él estaba toda la humanidad. Qué impresionante. Y por eso Él no hizo a Eva de la tierra. Él la sacó de adentro de ese hombre que cargaba toda la humanidad. Impresionante. Qué poderoso. Y ese hombre que cargaba toda la humanidad, porque le voy a decir algo, cuando Dios hizo a Adán con sus manos, lo creó perfecto. Mire su cuerpo como es. Piensen cómo su cuerpo es por dentro. Todos los detalles, su ADN, impresionante, lo que está dentro del ADN. Cada pedazo de su cuerpo, cada fibra de su cuerpo tiene dentro de sí su ADN. Puede ser el más mínimo pedazo de su piel, lo que sea, su pelo, carga su ADN, su identificación propia. Nadie más la tiene igual. Yes, y todo eso estaba ¿dónde? Dentro de un hombre llamado Adán. Y Dios, cuando sopló vida sobre él, sopló vida sobre toda la humanidad. Por eso la caída de Adán fue tan trágica. Porque no solamente cayó él, cayó toda la humanidad. Y algo bien interesante es que cuando Eva comió del fruto, nada sucedió. Cuando Adán come, todo cambió. Porque Adán cargaba toda la humanidad. Y Eva, como decía Miles Monroe en esa predicación tan poderosa, Dios creó a Eva para ser una que recibía. Y ella, como Adán, no podía multiplicarse por sí solo. Hello. Necesitaba una ayuda idónea que lo ayudara a sacar toda la humanidad que llevaba por dentro. Entonces la mujer es una que recibe, multiplica y cuando sale más de lo que tú le das. Por eso que cuando un hombre, y discúlpenme, cuando un hombre pone una esperma dentro de una mujer, ¿qué sale? Entra la esperma, se multiplica y sale un bebé. Otro Adán no podía hacer eso. No podía. Y Dios diseñó una ayuda idónea que ayudara a Adán a sacar todo lo que Dios había puesto dentro de él. Y esa era Eva. Y cuando Adán cayó, fue la catástrofe más grande de toda la historia humana. Y el padre de la mentira usó esa manipulación para hacer caer a toda la humanidad. Simplemente comenzando de una premisa. Am I saying it correct? Premisa. De una premisa de que no se puede confiar en la palabra de Dios. Mira qué cosa. Y vemos el contraste de lo que sucedió con Eva y Satanás cuando Jesús fue tentado en el desierto.
Y eso lo vemos en Marcos, en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Usted sabe que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y en el desierto el diablo lo tienta. Y Jesús, las 3 veces que el diablo lo tentó, manifestó su confianza perfecta y total en la palabra de Dios. Las 3 veces. Jesús, el Hijo de Dios, usó la palabra de Dios para vencer al diablo. Eso nos muestra a nosotros, y a través del ministerio de Jesús vemos que Jesús puso las escrituras como la autoridad máxima. Puso la palabra de Dios como la autoridad máxima. El diablo tuvo que salir corriendo. Y ahí vemos el contraste. El diablo viene, incluso cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, vino a cuestionar lo que ya la palabra de Dios decía. Tentó a la primera pareja y tentó a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús lo deja como un ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos entender y ver claramente que la palabra de Dios es la máxima autoridad en nuestras vidas. Yo no puedo vivir por lo que fulanito dijo en YouTube. Yo no puedo decir por lo que un profeta por allá dijo. Yo tengo que vivir por la palabra de Dios. Y le voy a decir más, el ataque del enemigo continúa. Desde ese momento en el jardín del Edén, cuando Dios decretó su juicio sobre Adán, sobre Eva y sobre la serpiente, continúa el ataque en contra de lo que Dios ha dicho. Y si usted se fija, aún en su propia vida, se levanta el enemigo para hacernos dudar de lo que Dios dijo. Nos impide meternos en la palabra. En todos estos años que nosotros hemos estado pastoreando, porque antes de pastorear estuvimos pastoreando jóvenes. Y una de las cosas que la gente batalla tanto es en estudiar la palabra y meterse en la palabra. Yo no la entiendo. Yo no la entiendo. Yo no sé qué es lo que dice. Ay, me da miedo leer el libro de Apocalipsis. Ay, no, ese libro no me gusta porque ahí hablan, dicen muchos nombres largos y yo no puedo leer nada de eso. Buscamos todas las excusas. Me da sueño, esa es otra. Ay, cada vez que me pongo a leer la Biblia me da sueño. Claro, porque no le estás dando el mejor tiempo a Dios. Le estás dando el peor tiempo. Le estás dando a Dios el tiempo cuando ya tu cuerpo está cansado y ya no puedes ni mantener los ojos abiertos. Y algo que yo he aprendido en mi vida, iglesia, es que el mejor tiempo de mi vida yo se lo doy a Dios. Si yo soy una persona que me puedo levantar temprano y en ese momento yo estoy despierta, estoy activa, estoy con energía, ese es el tiempo que yo le tengo que dar a Dios. Si yo soy un night owl, de esa gente que se pueden amanecer y están fresquecitos al otro día, y usted puede amanecerse, son las 11, las 12 de la noche y usted está viva, llena de vida, usted puede, tiene sus ojos abiertos, está presto y ese es su mejor momento, déle ese momento a Dios. Si es en la tarde, a las 3 de la tarde, acomode su agenda y acomódela a lo de Dios. Lo que hacemos es que acomodamos todo lo demás y luego metemos a Dios en nuestra agenda a ver dónde yo puedo meter a Dios. Y a veces ni nos da el tiempo. El día se fue. Ay, Señor, perdóname. Ay, Padre, bendice a mis hijos, bendícenos esta noche, que podamos dormir bien en el nombre de Jesús. Amén. Estamos cayendo en la mentira del diablo. Entonces Dios no puede hacer nada a favor de nosotros. Y después culpamos a Dios. Ay, Dios mío, ¿pero por qué? Yo he aprendido a no preguntarle a Dios por qué. Whatever. Mi vida está en las manos de Dios. La palabra dice que los pasos del justo son ordenados por Dios. Entonces yo estoy confiada que si mi futuro me lleva a un lugar, yo sé que si Dios me llevó ahí, Él me va a sacar de ahí. Entonces yo no lo voy a estar cuestionando a Dios. Señor, pero tú dijiste. Estamos poniendo en juicio lo que Dios ha hablado. Y nosotros no somos nadie para cuestionar lo que Dios ha hablado. No somos nadie. Fíjese, esa es la mentira del diablo, que le hace pensar al ser humano que nosotros somos algo para poder cuestionar lo que Dios ha dicho. El salmista dijo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú hiciste, me digo yo mismo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Oiga, o el hijo del hombre para que tú lo visites.
La palabra dice que la justicia del hombre son trapos de inmundicia delante de Dios. Fíjese a ver si usted es algo. Vamos a ver si yo soy algo. No somos nada. El valor que tenemos, lo tenemos porque Él nos amó. Él nos dio valor. Nos amó tanto que aún después de Adán y Eva haber caído y haber caído toda la humanidad, porque Adán cargaba dentro de él a toda la humanidad, después de nosotros haber puesto en juicio lo que Él dijo y desobedecido su palabra, Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese qué valor tenemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está mi valor, en que Dios me amó, no en lo que yo pueda o no pueda hacer. Esa es la mentira que el diablo le siembra a la humanidad, ¿verdad? Somos orgullosos. Y el orgullo es carácter ¿de quién? Del diablo. Somos orgullosos, vanidosos. No queremos que nadie nos venga a decir nada. Y estamos actuando igualito que ¿quién? Que el diablo, ¿verdad? Por eso la palabra dice que debemos mostrar el fruto del Espíritu, porque ahí se demuestra quiénes son los hijos de Dios. El amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, ¿verdad? Entonces este ataque en contra de la palabra de Dios, nosotros debemos levantarnos como iglesia y defender lo que es de Dios. Defender lo que Dios ha hablado. El Antiguo Testamento, usted lo mira, hasta el Nuevo Testamento están repletos de historia tras historias de cómo el enemigo se levantó. Se levantaron falsos profetas, reyes crueles, gente cruel que se levantó en contra de la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento también. Líderes diabólicos, profetas falsos que profetizaban en contra de lo de Dios, fariseos y escribas que se levantaban y decían que Jesús hacía los milagros que hizo por Belcebú, por el diablo. Y aún después que se cerró el canon de la escritura, de la palabra, la Biblia fue, esos libros que usted ve dentro de la Biblia cristiana, fueron libros que fueron expuestos a un rigoroso, prueba. Para ellos, para los eruditos, I'm talking about cientos y cientos de eruditos, gente llena del Espíritu Santo, que esos libros fueron puestos a prueba para ver si realmente llenan los requisitos de ser palabra inspirada. Esos libros no están ahí por estar ahí. Si usted ve la apócrifa en la Biblia católica, usted va a ver otros libros que están añadidos a esa Biblia. Y nosotros no lo hemos incluido en nuestra Biblia, en la Biblia protestante, porque cuando usted lo lee, usted se da cuenta que no son inspirados. Suenan como fábulas, suenan como historias. Y cuando usted ve el carácter de los libros que realmente son inspirados, no llevan esa clase de literatura, ni esa clase de palabras. Y por eso podemos estar confiados de que Dios, a través de los años, estuvo en control de la palabra que Él le habló al hombre. Y eso lo vamos a hablar después. Pero la guerra perpetua en contra de la verdad continúa de fuerte como fue al principio, continúa hoy. Y nosotros, como creyentes, no podemos ser tolerantes a la mentira del diablo. Y eso lo vemos hoy. Los cristianos son muy restrictivos, limitan demasiado. Dios quiere encajonar al hombre. Tú puedes amar a quien tú quieras amar. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. La libertad para hacer lo que te dé la gana, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo en esta generación bien, bien fuerte. Así es que metámonos en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a poder ser de los que, como Cristo hizo, tienen las Sagradas Escrituras como la autoridad máxima, como la palabra inspirada por Dios. No somos de los que le creemos la mentira al diablo. No somos de los que cuestionamos lo que Dios dijo.
no somos los que vamos a caer en la trampa del enemigo. No, porque entonces caeremos en pecado y estaremos muy, muy lejos de cumplir lo que Dios dijo sobre nosotros. Amén. Así es que vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que tú, Señor, continúes ayudándonos, Señor, a nosotros valorar la palabra que tú nos has hablado, Señor. Que esta palabra viva, las sagradas escrituras, Señor, de Génesis a Apocalipsis, nosotros podamos ser una iglesia que honra y valora lo que tú has hablado sobre nosotros y esta humanidad, Señor. Nosotros queremos ser de los que indagan, los que se meten, los que estudian la palabra, para nosotros poder ser de los que defienden y levantan la bandera del evangelio en esta generación, Señor. Padre, que toda vagancia, toda mediocridad se acabe, Señor, y que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a un encuentro contigo en las Escrituras, Señor. Que podamos conocerte más profundamente, que podamos entrar en una intimidad contigo más profunda al conocer tu palabra, Señor, y lo que tú has hablado, como tú te has revelado a la humanidad, Señor. Así queremos conocerte, Padre. Y te pedimos, Señor, que este mes, Señor, donde vamos a estar estudiando la palabra, donde vamos a estar aprendiendo, Señor, cómo nosotros podemos defender nuestra fe, que tú, Señor, seas el que nos controle, el que nos dirija, el que nos guíes, el que nos lleve de la mano, Señor, para nosotros no caer en la trampa del enemigo y no pecar contra ti, Padre. Y te pedimos, Señor, que este ayuno que nos resta mañana, el viernes, Señor, que podamos someter nuestros cuerpos a ti, Señor, que podamos pasar tiempo contigo, Padre. Y estamos anticipando un mover de Dios maravilloso el viernes, Padre. Queremos tocar la puerta del cielo hasta que se abra. Queremos clamar hasta que tú respondas, Señor. No nos vamos a dar por vencida, Dios. Estamos creyendo, parados firmemente, Padre, en lo que tú has hablado sobre nosotros, Padre. Y lo creemos y seguiremos creyendo, Padre, que lo que tú dices es la verdad y viviremos por ello. Y si tenemos que morir por ello, moriremos también, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.